Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os contaré mi experiencia en Cusa, el show del Circo del Sol que actualmente se encuentra de gira por España. Deja un me gusta y vamos con el tráiler. Cusa es un espectáculo del Circo del Sol creado y dirigido por David Shaina, quien es el primer payaso del Circo del Sol en dirigir un espectáculo. Cusa vuelve a los orígenes del circo tradicional y cuenta la historia del inocente, un personaje que busca su sitio en el mundo, pero que de repente se encuentra con el Trickster, el creador del mundo de Cusa, quien lo lleva a su mundo. El show se estrenó hace 12 años, en el 2007, en Montreal, y desde ese momento ha visitado ciudades de Norteamérica, Europa, Asia, Suramérica y Australia, y ha sido visto por más de 7,5 millones de personas, y ahora vuelve a España para visitar 5 ciudades: Valencia, Gijón, Málaga, Madrid y Sevilla, y después continuará su gira por toda Europa. Una de las principales características que lo hacen diferente son sus actos de alto riesgo, como la doble cuerda floja o la báscula, mediante la que los artistas salen disparados por el aire. Pero mi favorito es la rueda de la muerte, porque te pone los pelos de punta desde el principio. De verdad, es alucinante. Otro de los puntos fuertes son los payasos. Normalmente, el humor en el Circo del Sol no es lo que más suele destacar. Pero es que en este show os vais a reír sí o sí. Es imposible no pasarlo bien con estos 3 payasos que tiene el espectáculo. Pero eso sí, ya os aviso que sacan a gente del público. En mi opinión, uno de los mejores momentos es al principio, cuando el Trickster lleva al inocente a su mundo y de repente aparece el mundo de Cusa, los soldados y los músicos. De verdad, ese momento es espectacular. Cómo no, hay que mencionar a la puesta en escena, que nos transporta a un mundo colorido y con mucho movimiento. El escenario evoca una plaza y la torre en la que se sitúan los músicos se llama Bataclan, debido a su inspiración en la sala de conciertos de París. Además, está basada en decoraciones hindúes, buses pakistaníes, joyas indias y objetos preciosos. Además, la lona que se encuentra al fondo del escenario imita las venas de las hojas. El vestuario está compuesto por 1600 piezas. Los trajes de los artistas se inspiran en la imaginación de un niño pequeño, en este caso del inocente, como si él mismo los hubiese diseñado. Como de costumbre, la banda sonora del espectáculo es muy buena. Combina la música pop, música occidental e incluso la música de películas de 1940 y 50. En esta ocasión, los músicos y cantantes tienen una mayor presencia que en otros espectáculos, e incluso hay un momento en el que el batería sale al medio del escenario para hacer un solo que es impresionante. La verdad que las críticas de este espectáculo están siendo muy positivas y todas las personas que van a ver el show les encanta. Y no podría estar más de acuerdo con ellas, ya que Cusa se ha convertido en uno de mis espectáculos favoritos, porque desde el momento en el que empezó hasta en el momento en el que acabó, me dejó fascinado. En mi opinión, estoy seguro que os va a gustar, y por eso os lo recomiendo al 100%. Para los que no lo sepáis, la carpa de entrada donde puedes comprar bebida, comida, merchandising o incluso sacarte una foto con un coche de Skoda, abre una hora antes de que comience el espectáculo, y la gran carpa abre 45 minutos antes de que comience el espectáculo. El Circo del Sol dispone de parking propio. Además, 10 minutos antes de que el espectáculo comience, los payasos salen a animar al público, así que no te lo pierdas. El espectáculo tiene una duración de 2 horas y 15 minutos con un descanso de 30 minutos. Además, como datos curiosos, os puedo decir que el nombre de Cusa viene del idioma sánscrito
en el que significa caja mágica, y que el espectáculo celebra su actuación número 4000 en Gijón, así que felicidades. En resumen, a este espectáculo le doy un 4,5 sobre 5, porque se lo merece. Me parece que es un show en el que vas a disfrutar, te lo vas a pasar bien y sobre todo vas a aplaudir mucho. Así que no lo dudes, todavía estás a tiempo de verlo, ya sea en Gijón, Málaga, Madrid o Sevilla. Debajo del vídeo os dejaré un enlace a la página del espectáculo donde podéis comprar las entradas. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo. Si te gustaría ver más vídeos como este, deja un me gusta en el vídeo. Además, si te gusta el Circo del Sol, este es tu canal, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.